Cuando mi marido me confesó una de sus fantasías más íntimas, nunca habría imaginado que aceptaría realizarla junto a él. Quería verme con otro hombre, un hombre completamente diferente a él. Al principio, estaba desconcertada, confundida, pero la curiosidad tomó el control. ¿Qué nos impulsaba realmente a hacerlo? Y, sobre todo, ¿qué descubriríamos sobre nosotros mismos? Aquella noche, en una suite de un hotel de lujo, nos encontramos frente a algo nuevo, intenso y definitivamente inesperado. Todo comenzó una noche tranquila en casa, cuando Santiago, mi esposo, me confesó uno de sus deseos más profundos. Estábamos casados desde hacía 7 años y nuestra relación siempre había sido bastante abierta en cuanto a nuestros deseos y fantasías. A pesar de eso, lo que me confesó esa noche me dejó sin palabras. Andrea, hay algo que quiero compartir contigo, dijo con una voz suave pero seria, como si estuviera revelando un secreto que había guardado durante años. Le miré curiosa, pero sin preocuparme demasiado. Santiago era un hombre con el que siempre había podido hablar de todo. Sin embargo, nada me preparó para lo que me diría a continuación. Quiero verte con otro hombre. La frase quedó suspendida en el aire y sentí que mi corazón se detenía por un momento. ¿Había escuchado bien? Mi esposo, el hombre con el que había compartido mi vida durante tantos años, estaba sugiriendo que quería que estuviera con otro hombre, pero había más. Quiero que sea un hombre diferente a mí, añadió, un hombre negro. Mi mente empezó a correr en 1000 direcciones. Al principio no sabía si estaba bromeando o si era una confesión real, pero la expresión en su rostro era seria, casi suplicante, como si este fuera un deseo que lo había estado consumiendo por dentro. ¿Por qué? Logré preguntar finalmente con la voz temblorosa. Santiago tomó mi mano y la apretó suavemente. Es algo que he estado pensando desde hace tiempo. No se trata de que quiera perderte o que no me satisfagas. Es solo una fantasía que quiero compartir contigo. No quiero hacerlo sin ti, Andrea. Quiero que sea algo que experimentemos juntos. Pasaron varios días y no dejaba de pensar en su propuesta. La idea de estar con otro hombre, y más aún con alguien completamente diferente a Santiago, era algo que nunca había considerado. Al principio, la sola idea me parecía absurda y perturbadora, pero cuanto más lo pensaba, más me encontraba preguntándome si realmente podría hacerlo. Si te gusta la historia, deja un me gusta y suscríbete al canal. Gracias. ¿Sería capaz? ¿Qué significaría eso para nuestra relación? Santiago no presionaba. Me dejó espacio para pensar y procesar la idea, pero lo veía en sus ojos cada vez que hablábamos. La fantasía lo intrigaba, lo consumía de alguna manera. Un día, decidí que no podía seguir con la incertidumbre. Vamos a hacerlo, le dije una mañana, sorprendida por la firmeza de mis propias palabras. Él me miró con los ojos muy abiertos. ¿De verdad? Asentí. Quería entender qué era lo que tanto lo atraía de esta idea, y también quería poner a prueba mis propios límites. ¿Qué sucedería entre nosotros después de algo así? Santiago se puso manos a la obra. A través de un amigo de confianza, contactó con un hombre llamado Lucas, un hombre negro que vivía en otra ciudad. Era educado, respetuoso y estaba de acuerdo con lo que nosotros queríamos experimentar. Estaba dispuesto a hacerlo todo con discreción y respeto. La cita se fijó para un fin de semana. Nos encontraríamos en un hotel lujoso fuera de la ciudad, lejos de miradas indiscretas. La ansiedad crecía en mí mientras se acercaba el día. Santiago trataba de mantenerme tranquila, asegurándome que, si en algún momento quería parar, podríamos hacerlo. El día llegó y nos dirigimos al hotel. La habitación era amplia,
con una cama enorme y una vista impresionante de la ciudad. Santiago estaba visiblemente emocionado, pero yo solo podía sentir un nudo en el estómago. ¿Qué estaba haciendo? Lucas llegó poco después. Era mucho más impresionante en persona que en las fotos. Alto, fuerte, con una presencia dominante pero amigable. Nos saludó con una sonrisa y se sentó con nosotros para hablar. Quería asegurarse de que todos estuviéramos cómodos antes de continuar. Santiago estaba sentado a un lado, observando con una mezcla de nerviosismo y anticipación. Yo estaba más tranquila de lo que pensé que estaría, quizá por la manera relajada en que Lucas nos trataba. El ambiente en la habitación se transformó lentamente. Lo que había comenzado como una charla amistosa se convirtió en algo más. Lucas era suave y cuidadoso, no se apresuraba. Me miraba a los ojos, asegurándose de que yo estuviera bien. Santiago observaba desde la esquina de la habitación, sus ojos fijos en cada movimiento, sin perder detalle. Lo que no esperaba era lo que comencé a sentir. Había algo en esa experiencia que despertaba en mí sensaciones que no había experimentado antes. La idea de estar con alguien tan distinto y al mismo tiempo tener a Santiago cerca, lo hacía todo aún más intenso. Mi cuerpo respondía de maneras que no podía anticipar, y me di cuenta de que algo estaba cambiando dentro de mí. Justo en el momento en que me estaba entregando a la experiencia, sentí una mirada fija en mí. No era de Lucas, sino de Santiago, pero no era una mirada de pura excitación. Había algo más, celos. Nunca había imaginado que, a pesar de haber sido él quien lo propuso, verlo todo de primera mano provocaría tal reacción en él. Vi cómo su respiración se aceleraba, cómo sus manos comenzaban a tensarse. No decía nada, pero estaba claro que la situación estaba desbordándolo más de lo que había previsto. A mitad de la experiencia, Santiago se levantó de la silla y se acercó. Su mirada había cambiado, como si una parte de él se hubiera quebrado. Me miró directamente a los ojos y susurró. No sabía que sería tan difícil. Me quedé sin palabras. ¿Habíamos ido demasiado lejos? Santiago, quien había insistido en esta fantasía, ahora estaba enfrentándose a sus propios demonios. Lucas, percibiendo la tensión, se detuvo de inmediato, mostrando un respeto que no esperaba. La habitación se llenó de un silencio incómodo. «Santiago, ¿estás bien?», le pregunté, todavía sin saber qué hacer. Me miró con los ojos llenos de emociones contradictorias. «No es como pensé que sería. Te amo, Andrea. Esto es más difícil de lo que imaginé». En ese momento, todo cambió. Lo que había comenzado como una fantasía compartida, una aventura que creíamos poder controlar, se había convertido en una revelación cruda de nuestras propias inseguridades y emociones. Lucas decidió marcharse, dándonos el espacio que necesitábamos para hablar. Esa noche, Santiago y yo nos quedamos en la suite, sin decir mucho al principio. El silencio entre nosotros no era incómodo, sino más bien reflexivo. Finalmente, Santiago habló. «No sabía que verte con otro hombre me haría sentir así. Pensé que era algo que quería, pero ahora me doy cuenta de que lo más importante para mí es lo que compartimos nosotros dos, solo nosotros». Nos abrazamos y por primera vez en días sentí que estábamos exactamente donde debíamos estar. Habíamos aprendido algo crucial sobre nuestra relación, algo que solo podríamos haber descubierto atreviéndonos a explorar lo desconocido. Al final, esta experiencia no se trataba de otra persona, sino de nosotros. Había revelado nuestras vulnerabilidades y, al mismo tiempo, nos había acercado más que nunca. Habíamos cruzado un umbral juntos y sabíamos que, a partir de ahora, nuestra relación sería más fuerte, más auténtica. Y así comprendimos que, aunque habíamos explorado una fantasía,
lo que realmente importaba era lo que sentíamos el uno por el otro, y eso era algo que ningún otro hombre podría cambiar. Después de esa experiencia en el hotel, Santiago y yo regresamos a nuestra vida cotidiana, más unidos que nunca. Sin embargo, algo dentro de mí había cambiado. Habíamos abierto una puerta que no podía cerrar tan fácilmente. Aunque Santiago y yo habíamos reforzado nuestro amor y compromiso, la curiosidad que esa noche despertó en mí seguía presente. No podía evitar pensar en Lucas, en lo que habíamos vivido y en cómo me había sentido. Una semana después, recibí un mensaje inesperado en mi teléfono. Era de Lucas. Hola, Andrea. No he dejado de pensar en nuestra noche juntos. No quiero complicar tu vida, pero si alguna vez quieres repetirlo, ya sabes dónde encontrarme. Mi corazón latía con fuerza. Sabía que responder ese mensaje podría llevarme a un camino peligroso, pero la tentación era fuerte. Me encontraba debatiéndome entre la lealtad a Santiago y el deseo que aún ardía en mí. Durante días, intenté ignorar el mensaje, borrar esa idea de mi cabeza, pero cada vez que estaba sola, los recuerdos volvían con fuerza. Finalmente, un jueves por la tarde, cuando Santiago estaba en una reunión de trabajo que duraría hasta la noche, tomé una decisión impulsiva. Le respondí a Lucas. Esta noche, en el mismo lugar. Llegué al hotel con el corazón acelerado. No estaba segura de lo que estaba haciendo, pero algo me empujaba a seguir adelante. Subí en el ascensor y, cuando las puertas se abrieron, Lucas ya estaba allí, esperando en la misma suite de lujo en la que nos habíamos encontrado antes. Al verlo, toda la culpa que había sentido desapareció, reemplazada por una ola de adrenalina. Sabía que esto estaba mal, que Santiago nunca lo aprobaría, pero la atracción era innegable. No puedo creer que estés aquí, dijo Lucas, acercándose lentamente. No respondí. Solo lo miré, sintiendo cómo mi cuerpo reaccionaba a su cercanía. Sin pensarlo más, nos fundimos en un abrazo apasionado, y en ese momento, todo lo demás dejó de importar. La intensidad del encuentro superó todo lo que había sentido antes. Con Santiago había sido una fantasía compartida, algo planeado. Pero esto era clandestino, prohibido, y eso lo hacía aún más excitante. Cada toque, cada beso, me hacía olvidar el mundo exterior. Cuando todo terminó, me quedé tumbada en la cama junto a Lucas, el cuerpo aún vibrando por lo que acabábamos de hacer. La realidad empezó a caer sobre mí. Lo que había sido un impulso ahora se sentía como una traición. ¿Te arrepientes?, preguntó Lucas, mirándome con una mezcla de curiosidad y preocupación. No lo sé, respondí sinceramente. Esto era algo que no esperaba volver a hacer. Lucas asintió en silencio, respetando mi espacio. Sabía que esta era una línea muy fina que había cruzado y no estaba segura de cómo enfrentar las consecuencias de mis actos. Cuando volví a casa esa noche, Santiago ya estaba dormido. Lo observé desde la puerta de nuestra habitación, sintiendo una mezcla de amor y culpa. Había hecho algo que podría destrozar nuestra relación, y no sabía si alguna vez podría confesarle lo sucedido. Los días siguientes fueron difíciles. Cada vez que miraba a Santiago, sentía una punzada de remordimiento, pero, al mismo tiempo, no podía olvidar lo que había vivido con Lucas. Era como si esa parte de mí que había descubierto esa noche en el hotel siguiera buscando algo más, algo que ni siquiera podía explicar. Santiago no sospechaba nada. Continuaba siendo el mismo hombre cariñoso y atento de siempre. Sin embargo, yo sabía que estaba jugando con fuego y que cada vez que pensaba en Lucas, me acercaba más a una verdad que podría destruirnos. El conflicto interno me consumía. ¿Debería contarle a Santiago lo que había sucedido? ¿O debería guardar este secreto para siempre?
Sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma después de esa noche, y la tentación de repetirlo no desaparecía. La historia ya terminó, pero si quieres escuchar otras historias de secretos y mentiras, haz clic en uno de los videos que ves en la pantalla y recuerda suscribirte al canal para recibir nuevas historias todos los días.